Muy bien. Ya, continuamos entonces con la clase. Muy bien. Entonces ya les había explicado con respecto a la desigualdad triangular, les puse un ejemplo. Continuamos aquí. Vamos a clasificar a los triángulos ahora, a ver, sus ángulos. Si los ángulos son agudos, a ver, tenemos este ángulo alfa, beta y teta. Entonces se llama triángulo acutángulo, ¿ya? Triángulo acutángulo. Acutángulo, ¿por qué? Porque los tres ángulos son agudos. Digo, entonces, tres ángulos agudos. ¿Ya? Es decir, los ángulos internos tienen que ser menor de 90 grados y mayor de 0 grados. Agudos. Luego tenemos el triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto. Rectángulo. Muy bien. Luego tenemos este triángulo que es el triángulo obtusángulo. A ver, entonces le vamos a sacar triángulo obtusángulo. Obtusángulo. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo obtuso. Este teta es un ángulo obtuso. Ese ángulo obtuso es menor y es mayor. ¿Mayor de cuánto? Mayor de 90 grados y menor de 180. ¿Ya? Entonces este puede ser, por ejemplo, 100 grados, 120 grados, 150 grados, ¿no? Este de aquí es un ángulo obtuso. Muy bien. Ahora vamos a ver a los triángulos. Vamos a clasificarlos por sus lados. El triángulo equilátero. Vamos a colocar el primero, que sea escaleno. Escaleno. El triángulo escaleno tiene sus tres lados diferentes. A ver, este lado es diferente que este lado. Y es diferente que este lado. Los tres lados son diferentes. Tres lados, donde colocamos, diferentes. Este sería un triángulo isósceles. A ver, triángulo isósceles. Isósceles. Muy bien. Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, ¿sí? Dos lados iguales, y el tercer lado desigual. Además, les corresponde a estos lados iguales ángulos iguales, que sería en este caso alfa, aquí también es alfa. Triángulo isósceles. Triángulo equilátero. Muy bien. Equilátero. Tenemos acá el triángulo equilátero, donde sus tres lados son iguales, ¿no? Si este lado es 5 metros, será 5 metros, será 5 metros. Y los ángulos sí se puede conocer exactamente. Yo sé cuánto mide cada ángulo. Cada ángulo mide 60 grados. La colocamos 60 grados. Acá también será 60 grados. Muy bien. Muchas veces aquí te pueden dar así, a ver, un triángulo. Acá pueden decirte, este lado es igual que este lado. Y te pueden colocar aquí 60 grados. Ya, si a mí me dan así, estos dos lados iguales, y este ángulo de 60 grados, automáticamente ya sabes que este es un triángulo equilátero. ¿Por qué razón? Mira, es fácil, ¿no? Si estos dos lados son iguales, entonces quiere decir que estos ángulos también son iguales. Entonces, para que sean iguales, para que sumen 180, tiene que ser 60, 60, ¿te das cuenta? Más 60, 180. Entonces, automáticamente ya sabes que esto sería un triángulo equilátero. Muy bien, vamos a pasar ahora rápidamente. Esta parte, está por aquí.
Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, buenas tardes. Alison, ¿se escucha? Activa tu micrófono. Vamos a colocar las propiedades. Ahora, a ver. Continuamos. A ver, escucha, Alison.
propiedades, ¿eh? Ya, a ver, ¿dónde está Alison? Ya, ¿se escucha? Alison, hola, Sí, gracias, profe. Ya entré. ya estás ahí. Ya. Sí, Muy sí. bien. Ya avancé un poco, así que vamos a poner propiedades, ¿eh? Muy bien. Entonces, acá colocamos propiedades. Dice que no se va a caducar. La sesión va a caducar a los 5 minutos. A ver, vamos a ver. Eso no vi. Ya continuamos. Sí.
A ver, entonces aquí tenemos las propiedades siguientes, ¿eh? Primera propiedad. Un triángulo, si tengo este ángulo alfa y este ángulo beta, dos ángulos internos del triángulo, entonces aquí tengo un ángulo externo X, entonces X será igual a la suma de todos los ángulos internos, ¿no? Alfa más beta. Propiedad 2. A ver. Propiedad 2. Continuamos acá. Entonces, fíjate, si yo tengo aquí este ángulo externo alfa y aquí tengo beta, este ángulo interno X, entonces X será igual, aquí es igual a X. Vamos a colocar X más 180, ¿ya? Será igual a alfa más beta. Alfa más beta. Propiedad 3. Si tengo este ángulo, a ver, alfa, y aquí beta, y aquí beta, entonces este ángulo, este cuadrilátero cóncavo, no convexo, este ángulo X será igual a la suma de estos tres, que sería alfa a beta más beta. Muy bien, propiedad 4. O sea, lo básico, ¿no? Si tenemos aquí esta figura, ¿no? O le llamamos también la propiedad del pececito, a él le dicen del pantaloncito, ¿no? Aquí le pone su nombre, pero ya sabes, ese tipo de figura que tenemos aquí, ¿no? Cuadrilátero cóncavo. Bien, aquí, por ejemplo, también tenemos un cuadrilátero. Pero ¿qué se cumple? Que si este ángulo que tengo aquí, a ver, alfa, y este es beta, esto es X, y esto es Y, entonces se cumple, a ver aquí, que alfa más beta es igual a X más Y. Bien. Propiedad número 5. A ver, si tenemos esta figura, acá también hay un cuadrilátero, entonces se cumple lo siguiente. Aquí, alfa más beta será igual a X más Y. ¿Ya? Esta propiedad, alfa más beta es igual a X más Y. Todo esto se demuestra, no es fácil su demostración, pero yo estoy colocando como una propiedad para que aplique directamente los problemas, cuando veas ese tipo de figura y no pierdas el tiempo. ¿No? Aquí, por ejemplo, esto prolongas y tendrías un triángulo, ¿no? Ya tú sabes, en ese triángulo la suma de los tres ángulos es 180. Entonces, por eso que alfa más beta, y acá arriba, si tú prolongas esto, fíjate, acá tendrías aquí vamos a llamar un alfa, o un gamma. Alfa más beta más gamma. Alfa más beta más gamma. Esto será igual a 180. Igual, en este pequeño triángulo, X más Y más gamma. La suma de los tres ángulos internos es igual a 180. X más Y más gamma. Es igual a 180. ¿Te das cuenta? Entonces, lo único que tienes que hacer aquí es igualar nada más, ¿no? ¿De dónde? Mira, al igualar 180, 180, esto reemplazo. En vez de este 180 que está aquí, voy a reemplazar este valor. Entonces, podemos pasar esto aquí. En vez de 180, sería X más Y más gamma. Este más gamma pasaría restando, se cancela con este. Entonces, simplemente va a quedar así. Alfa más beta igual a X más Y. Sería esa propiedad. Claro que ahí te estoy demostrando, pero ya no es necesario que te demuestre, ¿no? Estoy colocando las propiedades. Entonces, vamos a borrar esta parte. Y ya sabes, se cumple esta propiedad. Ahora, también tenemos aquí, a ver, esto va a corresponder, voy a hacer más adelante las propiedades
la línea notable, pero por ahora te voy adelantando con esto. Si yo trazo una bisectriz interior y otra bisectriz interior, ¿ya? Si esto es alfa, esto es alfa, esto es beta, y este ángulo es teta, entonces yo puedo determinar este ángulo X. La propiedad sería así. 90 grados, ¿está bien? Este ángulo X es igual a 90 grados más la mitad de este ángulo, o sea, más teta menos. Tenemos otra propiedad también que es conocida como la propiedad de la mariposa, ¿no? Que muchas veces, es de utilidad en algunos problemas, para hacerlo rápido el ejercicio. Muy bien. Entonces, si tenemos así acá, a ver, esto es alfa, esto es beta, a ver, esto es X y este ángulo es Y. En esta propiedad, ¿no? Conocida como la mariposita, se cumple alfa más beta es igual a X más Y. Alfa más beta igual a X más Y. Muy bien. Aquí tenemos las propiedades básicas que vamos a emplear en algunos problemitas. Ahora entramos a problemitas en triángulos 1, ¿ya? Antes de pasar a líneas notables en el triángulo. Después el siguiente capítulo será pues congruencia de triángulo. Así que vamos a hacer por pasos, poco a poco. Muy bien. Vamos a ver acá. A ver. Por aquí no estamos. Vamos a entrar a los ejercicios, así que tomen nota de las propiedades, observen bien ahí, ¿ya? Así que vamos a entrar. Ya les he enviado a cada uno de ustedes la práctica, así que pueden descargar la práctica para ya comenzar con los ejercicios. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos listos, Alison, o no? ¿Ya bajaste descargaste la práctica?
Sí, sí, profe. Listo. Ya. Empezamos entonces. A ver, problemas. Problemas, a ver. A ver, dice calcular X, vamos a dibujar, ¿eh? Ya tengan el dibujo ahí. Así que hacemos ese dibujito acá. Uno. Y nos tenemos. Ya, en este problemita dicen lo siguiente, ¿eh? Vamos a poner. Me dicen que hallar X si AD es igual a BD. A ver, A, B, C, A, B, C, y acá tengo D y E. Me dicen que AD igual a BD. AD igual a BD. Bueno, no está bien dibujado, ahorita vamos a dibujarlo mejor. ¿Qué más? Y BE igual a S. Para que tenga una apariencia así, que tengas una distancia casi igual, vamos a colocar una longitud. Acá también hacemos eso. Y esto, ahora sí, A, B, C. Este celular. Sí, bueno. A ver, entonces aquí sería 2x. ¿Ah? Y es x. Nada más me dicen que AD es igual a BD, de este lado. Bolita, ¿no? Son iguales de todos lados. BE, acá BE, dos rayitas voy a poner ahí, es igual a S. Muy bien. Hallar X, eso es todo. Muy bien, te dan la figura, te dan esos datos, ya está. Entonces, si me dicen que AD es igual a BD, entonces este es un triángulo isósceles, mira, de todos lados son iguales. Triángulo isósceles. ¿Qué se cumple en un triángulo isósceles? Si estos dos lados son iguales, sus ángulos correspondientes también son iguales. Es decir, si esto es alfa, esto también será alfa.
Ya, yo estoy colocando alfa. Puedes colocar cualquier letra griega. La cosa es que tengas ese ángulo, que todos los ángulos sean iguales. Muy bien, pero no vas a colocar XX porque ahí tienes X. Aquí también, esto es un triángulo isósceles, mira, BEC es un triángulo isósceles. Este lado es igual a este lado, por lo tanto, este ángulo debe ser igual a este ángulo. Entonces vamos a colocarle una letra griega, beta y beta. Deben ser iguales. Ahí está. ¿Qué más podemos hacer? A ver, ahí podemos entonces trabajar. ¿Cuánto sería el valor de X? Entonces, por ahí podría ser así. A ver, en todo este triángulo, aquí hay un ángulo exterior. Entonces, tienes que recordarte de la propiedad del ángulo exterior. Del triángulo ABC, la suma de estos dos ángulos internos, alfa más beta, me va a dar este ángulo exterior. Entonces digo acá, alfa más beta, ¿ya? La suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo. ¿Te acuerdas de la primera propiedad? Muy bien. Sería igual a 2x. Hasta ahí estamos bien. Ya. Siguiente. Ahora tú te das cuenta que si yo tengo así, y yo quisiera saber, a ver, todo este ángulo, ¿cuánto es? Entonces, esto sería un ángulo llano. Y un ángulo llano mide 180 grados. Entonces, fíjate acá. ¿Cuánto sería entonces todo este ángulo que está aquí? Sería 180 grados. Eso quiere decir entonces que si yo sumo x, beta más x más alfa más 2x, es igual a 180 grados. Sumemos. A ver, 2x, o sea, 2x, más alfa más x más beta. Más alfa más x más beta. Estamos sumando todo. Esto es igual a 180. Muy bien, hasta ahí estamos bien, ¿no? Se ve. Ya está. Fíjate, ahora tú tienes aquí alfa y tienes beta. Alfa más beta. Pero alfa más beta, ¿a qué es igual? Es igual a 2x. O sea, alfa más beta reemplazo aquí, que sería 2x. Me quedaría esta x, que sería más x, más aquí tengo este 2x, y ya tendría una ecuación con una sola incógnita, y eso es bastante fácil de resolver. ¿De dónde x a qué será igual? Muy bien, 2x más 2x más x es 5x, ¿no? Tendría 5x igual a 180. De aquí entonces, 5 pasa dividiendo, ¿cuánto sería entonces x? ¿Ah? Sería 36, ¿no? 36. ¿Ya? 5 por 6, 30. 5 por 3, 15 más 3, 18. Entonces, x es igual a 36 grados y esa es la respuesta. Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Entendieron esa parte? Pasemos al siguiente problema. A ver. Problema 2. A ver. ¿Qué dice el problema 2? En el problema 2 me piden hallar x. Aquí es bastante fácil este ejercicio, la 2, porque ya sabes, es igual la suma de los ángulos externos en un triángulo, ¿no? A ver.
Acá tenemos, calcular x, aquí es x más 20 grados, ángulo externo, x más 20 grados, esto es 120 grados, y este es x. ¿Ya? Muy bien, ahí lo que tenemos son tres ángulos externos. Y tú sabes que la suma de los tres ángulos externos, la que es igual, es fácil, ¿no? Es igual a 360 grados. Entonces tú sumas x más 20 más 120 más x. Bueno, x más x, aquí sería 2x. Más, aquí tendrías 20 más 120 sería 140. Y esto es igual a 360 grados. Muy bien, entonces 2x será igual. 140 pasa restando, pero casi sería 0. 6 menos 4 es 2. Y 3 menos 1 es 2. Ahí está. Sacas la mitad aquí, entonces sería 110 grados. Eso sería la respuesta. ¿Bien? Buscas ahí la alternativa. Si me piden hallar X, ya sabes que es la alternativa, ¿no? Bastante sencillo. El ejercicio 3. Ya, pasemos a la 3. ¿Ya? Eso es todo. Me dice hallar X. Esta es la gráfica. Esto sería el problema 3. Entonces, fíjate aquí, ¿qué hacemos? Ya me dan este dato, que este lado es igual a este lado. Por lo tanto, este es un triángulo isósceles. Si esto es alfa, este ángulo también será alfa. ¿Está? A ver, también me dicen lo siguiente, que este lado es igual a este lado. Aunque en el dibujo no te parezca, pero ya, bueno, ya hemos dibujado. Entonces, este lado es igual a este lado, por lo tanto, este ángulo debe ser igual a este ángulo. Eso quiere decir, entonces, mira, si esto es alfa más alfa, me da este ángulo exterior, que sería 2 alfa. ¿Te das cuenta? Alfa más alfa, 2 alfa. Y como estos dos lados son iguales, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Esto también será 2 alfa. Por ser triángulo isósceles. Ya no te olvides. Muy bien. Ya tienes ahí prácticamente, ya puedes resolver, porque tú ya sabes cuánto es, mira, ve, cuánto vale alfa. En este triángulo ya tú puedes ver cuánto vale el ángulo alfa. Porque tiene 2 alfa, 2 alfa, 2 alfa. Estos tres ángulos son iguales. Si los tres ángulos son iguales, entonces los tres lados serán iguales. Y si los tres lados son iguales, eso quiere decir entonces que cada ángulo mide 60 grados. Eso quiere decir entonces que 2 alfa debe ser igual a 60 grados. Entonces alfa será igual a ¿cuánto? Pasa dividiendo, alfa será igual a 3. Pero a mí no me piden alfa, ¿sí o no? ¿Qué me están pidiendo? X. Pero aquí tienes que es 2 alfa, mira, todo esto sería ¿cuánto? 180, pero ya tú sabes que este ángulo es 60 grados, ¿sí o no? 2 alfa es 60 grados. Para que sea 180, ¿cuánto tendría que ser X? Fácil, ¿no? Dice lo siguiente, X tendría que ser 120. Porque 120 más 60 es 180.
todo esto es un ángulo llano. Y esto sería entonces la respuesta. Si no quieres hacerlo así directo, entonces tú simplemente haces lo siguiente. 2 alfa más x igual a 180. 2 alfa más x igual a 180. Y eso es un ángulo llano. Pero 2 alfa ya sabes que 60 grados más x igual a 180. Pasa restando, x será igual a 110. Si tú quieres así lo haces paso a paso. O si no, de una manera directa como que te da. ¿Está bien? Aunque esto de aquí ya no es necesario porque no me piden alfa. Así que esto lo voy a borrar porque no me piden alfa, sino me piden x. Esa es la respuesta entonces del problema 3. ¿Ya? No te olvides. Si deseas, haces este procedimiento o si no, de frente, de la figura nada más. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Qué dice el siguiente problema? Sería problema 4, ¿no? ¿Dónde está? En el problema 4 dicen lo siguiente. Determinar el menor ángulo interno de un triángulo, sabiendo que las medidas de los ángulos externos forman una progresión aritmética de razón 30 grados. Muy bien. Entonces aquí me están diciendo lo siguiente. El menor ángulo interno de un triángulo, sabiendo que la medida de los ángulos externos forman una progresión aritmética de razón de 30 grados. Entonces, en la 4 hacemos esto. Ven, Nacho. Ven, oye. Que vente, sino que se vaya al patio. Va a llorar ahí adentro. Estoy buscando otro. Ya. Ya, me dicen lo siguiente. Que los ángulos externos están en progresión. A ver, ustedes saben ahí, vean, tienen el problemita. Determinar el menor ángulo interno de un triángulo sabiendo que las medidas de los ángulos externos forman una progresión aritmética de razón 30 grados. Muy bien. Progresión aritmética de razón 30 grados. Entonces tiene que recordarte un poquito de aritmética, ¿no? Algo básico. Cuando tengan progresión aritmética, conozcas la razón, ya tú sabes. Si yo tengo aquí, a ver, x menos la razón, el siguiente número será x y el siguiente será x más la razón. O sea, quiere decir lo siguiente, ¿eh? A ver, dicho en cristiano, sería una forma más simple. Si yo tengo aquí, a ver, 3, a ver, 6, 9, 3, 6, 9. Y te pregunto, ¿qué número continúa aquí? ¿Qué número sigue? ¿No? ¿Qué me dirás? Bueno, de 3 a 6 estaría sumándole más cuánto. Más 3. De 6 a 9 también más 3.
Y este 3, ¿qué viene a ser? La razón. ¿Se da cuenta? Entonces sería la razón de una progresión aritmética. ¿Ya? Muy bien. Ah, fíjate, pero si yo tengo 3 números, lo que se hace generalmente es esto. ¿Ya? Si yo elijo cualquier ángulo, este ángulo externo que sea X, ¿ya? Entonces debo buscar un ángulo, a ver, anterior a X. Es como si yo eligiera, por ejemplo, aquí el 3 y al anterior a 3, ¿cuál es? 0, ¿no? O si yo elijo el 6, el anterior a 6 es el 3. O sea, le estoy restando ¿cuánto? Menos 3. Y aquí tengo este término que está aquí, el 6, para mí esto es X. Entonces, este de aquí será así, 6 menos 3 sería este valor. Y el siguiente sería así, ¿no? Este 6 más 3. Entonces, aquí esto sería el 6. Este de acá. X sería entonces, este sería 6. ¿De acuerdo? 6 menos 3 y este es 6 y el siguiente sería 6 más 3. Si este es X, el anterior sería entonces X menos 30 grados. Y el otro sería X más 30 grados. Por lo tanto, están en progresión aritmética. Su razón es 30 grados. 30 grados. Este es el menor, este es el intermedio, este es el mayor. ¿De acuerdo? Acá está. Este es el menor, el intermedio, este es el mayor. Borramos esto. Entonces ahora lo que hacemos es lo siguiente. Simplemente vamos a sumar todo. Sumando los 3 ángulos externos, 360 grados, si no, ya sabemos. Menos 30 más 30 es 0. X más X solamente quedaría 3X. Esto es igual a 360 grados. Ya tú sabes que el menos 30 con el más 30 se eliminaron. Le saco tercia, entonces tercia de 3 es 1, 2, 0. 120 grados. X vale 120 grados. Por lo tanto, ya conozco que este X es 120 grados. Si este es 120 grados, ¿cuánto será este angulito? Todo tiene que ser 180, pero si este es 120, esto será 60. Mira, ¿te das cuenta? Y si esto de acá, a ver, ya sabemos nosotros que X es 120. Entonces, todo este ángulo aquí es igual. 120 más 30, que sería 150. Si esto es 150, esto tendría que ser ¿cuánto para 130? Tendría que ser 30, ¿eh? 30 grados. Bueno, tiene 60, tiene 30, entonces esto sería 90. 60 más 30, 90. Más 90, 130. La suma de los 3 ángulos internos tiene que ser 180. La pregunta era, ¿cuál es el menor ángulo interno, creo, no? ¿El menor o el mayor? A ver. Y ya estaría ahí el resultado, la respuesta, ¿no? Me dicen, determinar el menor ángulo interno. Entonces ya, estos son los 3 ángulos internos, el menor sería 30 grados. Colocamos entonces aquí la respuesta. El menor ángulo es igual a 30 grados. Porque esto sería 60 grados, este es 90 grados. Sí. Vamos al siguiente ejercicio. A ver. O vamos, ¿entiendes? ¿Válido? A ver, el siguiente problema. Problema 5.
Problema 5. ¿Qué dice acá? El problema 5. En el triángulo ABC isósceles se muestra AB es igual a BC. Se sabe que el triángulo PQR es equilátero. Calcular X. Muy bien. Estoy buscando. Eso es todos los datos que me dan. Me dicen aquí, en el triángulo ABC isósceles que se muestra en la figura, ¿ya? PQR es equilátero, calcular X, nada más. Esto, ¿ya? Este triángulo ABC es isósceles, donde AB es igual a BC. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. A ver, este es un triángulo isósceles donde este lado AB es igual a este BC, por lo tanto, este ángulo y este ángulo serán iguales. Ya sabemos, en un triángulo isósceles se cumple eso. Entonces, vamos a ponerle aquí una letra griega, cualquiera. Que sea teta aquí. Teta, y también teta. A ver, vamos rápidamente a esta figura. Me dicen que esto es un triángulo equilátero, por lo tanto, este lado es igual a este lado y es igual a este lado. Además, los ángulos internos, yo sé que esto vale 60 grados, ya sabemos que esto también vale 60, y esto también vale 60 grados. Muy bien, a ver, por otro lado sabemos lo siguiente, que si aquí tengo 50 más 60 es 110. Entonces, esto tiene que ser 70 grados para que sea 180. Ahora, todo este ángulo sería un ángulo llano, que es 180 grados, ¿no? La suma de los tres ángulos. Y aquí me doy cuenta que en ese triángulo pequeño, PBQ, 70, 70, sería 140. Para que sea 180, esto tendría que ser 40 grados. ¿Ves? 70 más 70 más 40, 180 grados. En ese pequeño triángulo, la suma de los ángulos internos, ustedes saben que es igual a 180 grados. Muy bien, y de ahí rápidamente ya puedo saber cuánto vale a ver este ángulo que está aquí, teta, y este teta. ¿Por qué razón? Porque mira, si esto es 40 grados, ¿está bien? Estos dos ángulos tendrían que ser 70, 70, ¿sí o no? Porque 70 más 70, 140. Más 40,
180. Entonces, muy bien, aquí decimos lo siguiente. O aplicamos esa propiedad, ¿te acuerdas? Esto sería entonces 70. Y esto también sería ¿cuánto? 70. En todo el triángulo ya sabes. Si esto es 40, pues 70, 70. Porque ya sabe que esto es un triángulo isósceles. Estos dos ángulos tienen que ser iguales. Muy bien, pero a mí me piden hallar X. Ya está X allí. Entonces ya me puedes decir cuánto vale X. Claro, lo puedes hallar de diferente modo, ¿no? Por ejemplo, acá, sumando, a ver, 70 más 50 me da todo este ángulo exterior. ¿Te das cuenta? ¿Ya está? Pues también sumando, X más 70 me da todo este ángulo exterior. La puedes hallar de diferente modo, ¿no? Como tú quieras. O si no, acá simplemente suma, ¿no? ¿Todo esto cuánto es? Ya está. A ver, 70 más 60, ¿cuánto es hasta aquí? 130, ¿no? Y entonces, si aquí es 130, aquí tendría que ser 50. Entonces, la suma de todo esto, de estos ángulos sería 180, es un ángulo ya. Mira, si aquí es 50, aquí es 70, aquí es X, ¿cuánto tendría que ser X? Porque la suma de los tres ángulos es 180. Entonces, X más 50 más 70 debe ser igual a 180 grados. Pero aquí al ojo no me lo puedes hacer. 70 más 50, 120. Para 180 sería 60 grados. Entonces solamente en la figura lo puedes hacer, pero ya de todas maneras en esta ecuación también. Entonces sería X más 120 igual a 180. Pasa restando, X igual a 60 grados. Aunque no es necesario hacer toda esa operación, solo lo puedes hacer en la gráfica. Muy bien. Pasamos al siguiente problema. Ese sería el problema 5. Problema 6. A ver, por aquí. El problema 6. Es el problema 6, ¿sabes? Dice, el problema 6. ¿Qué más tenemos ahí? Ya ver. Está bien, se ve. A ver.
Ya está. Me dicen que AB es igual a BC. AB, este lado es igual a este lado BC por dato. Me piden calcular alfa, este ángulo alfa. Además me dicen que L sub 1, la recta L sub 1 y L sub 2 son paralelos. Y además me ponen aquí que esto es el centro de la circunferencia. No. Con esos datos ya es suficiente, ¿no? Para que lo puedan hacer con facilidad. Muy bien, mira, si este es 80 grados y este es un triángulo isósceles, entonces este angulito con este angulito van a ser iguales. El triángulo isósceles. Si esto es 80, ¿cuánto me falta para que sea 180? Me dirán 100. ¿Está bien? Si aquí es 80, me falta 100 para que sea 180. La suma de los ambos internos en un triángulo. Eso quiere decir entonces que aquí, ese 100 que me falta, lo voy a separar en dos partes iguales. 50 aquí y 50 aquí. Estos deben ser iguales porque se trata de un triángulo isósceles. 50 más 50, 100, más 80, 180. Muy bien. Ahora fíjate, si nosotros tenemos aquí 50 grados, opuestos por el vértice, ¿ya? Esto también sería 50. 50, colocamos aquí. ¿Ya? Por opuestos por el vértice, estos ángulos son iguales. Pero aquí tengo un triángulo rectángulo, 90, 50. Este sería su complemento. Esto es 50, esto tendría que ser 40. Porque 50 más 40 ya tú sabes que es 90, más 90, 180. Estos dos ángulos son complementarios. Y de ahí te puedes dar cuenta que alfa es igual a ¿cuánto? Todo este ángulo llano es 180, ya tú sabes, siempre hemos estado trabajando por ahí. Entonces, alfa será igual a 140. 140 más 40, 180. ¿Está? Esto sería entonces el problema número 6. Hacemos el problema número 7. Problema 7. A ver. ¿Qué dice el problema 7? A ver. Ya, en el problema 7, miren lo siguiente. Esto sería A, 90 grados, P, R. Me dicen que AD es igual a AR. Además, AP es igual a DR. AD es igual a AR. Muy bien. Eso es todo lo que dice. No hay más datos. Hallar X.
y X está aquí abajito, ¿no? ¿Ya? Hallar X, este ángulo. Muy bien, ¿cómo resolvemos? Ya está. Lo que hacemos es lo siguiente, ¿eh? A ver. Vamos a utilizar, pues, fíjate, vamos a utilizar estos datos. No te olvides, vamos a utilizar estos datos. A ver. Me dicen que AD es igual a R. ¿Dónde está AD? AD está aquí. Y esto es igual a quién? A R. Bueno, no he dibujado muy exactamente esa longitud, ¿no? Esto parece más pequeño, esto más grande, pero el dato ya, bueno, ya no voy a estar dibujando de nuevo. Ya sabes que estos dos lados son iguales, por este dato. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sería un triángulo isósceles, por lo tanto, si este ángulo es alfa, esto también será alfa. Ya está. Por ser un triángulo isósceles. Dos lados iguales, dos ángulos iguales. ¿Qué más tengo? Tengo el siguiente dato. AP es igual a DR. ¿Pero quién es AP? AP es este segmento. ¿Y quién es DR? DR es este segmento. O sea, este segmento de DR es igual a AP. ¿Cómo trabajamos esto? ¿Qué podríamos hacer ahí? Vamos a dibujarlo un poquito mejor para que tenga... Para que sea mejor estos lados, ¿eh? Para que sea casi igual. Esto más o menos. A ver, esto vamos a pasar hasta aquí. Esto ya tiene así. Ahora sí se ve mejor, ¿no? Estamos mejorando la figura nada más, ¿ya? O sea, que este lado, a ver, este lado, AD es igual a R. Bueno, ya sabemos que estos son iguales. Y habíamos puesto que este ángulo es alfa y esto es alfa. Triángulo isósceles. Ahora sí se ve un poco mejor ya ese triángulo isósceles. Este lado es igual a este lado. Ahora, AP, hemos dicho que AP, este segmento, AP es igual a DR. Recto. ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí lo que tengo que hacer es construir, mira. Lo que tenemos que hacer es construir. ¿Por qué? Porque fíjate, me va a ayudar bastante este ángulo. Este triángulo isósceles me va a ayudar bastante. A ver, trazamos aquí una horizontal. 90 grados. A ver, yo te digo, yo tengo así un triángulo, ¿ya? Isósceles. Si yo trazo la altura, ¿ya? Esta altura va a caer en el punto medio. Ya no te olvides, cae en el punto medio. Por lo tanto, este segmento es igual a este segmento. Siempre que sea isósceles, por si acaso. ¿Ya? Cuando yo trace, esta altura cae en su punto medio. O sea, viene a ser una mediana. Muy bien. Esta altura es mediana, pero también es bisectriz, mediatriz. Eso vamos a ver en otro capítulo de líneas notables. Lo voy adelantando. Como este lado es igual a este lado, es un triángulo isósceles, y si yo trazo esta altura, entonces quiere decir que este segmento de aquí, si esto es A, esto es A. Entonces vamos a colocar aquí A. Entonces digo, si este segmento que está aquí es A, y esto también será A. Ya está.
¿De dónde? De aquí hasta aquí, por supuesto. Y de aquí hasta aquí. No te olvides. Ya está. Muy bien. ¿Qué más hacemos? Lo que debo hacer ahora es prolongar esta base. Prolongo y trazo aquí una altura. A ver, que sea este segmento perpendicular a esta prolongación, ¿no? He prolongado esto de tal manera de aquí trazo este segmento perpendicular. Vamos a llamarlo IP. Podría ser QR. ¿Qué letra le ponemos? Ya, M. Muy bien. ¿Y por qué he hecho ese trazo? ¿No? Siempre hay que preguntarse por qué. Por la siguiente y sencilla razón. Mira, a ver. No es cierto, acá vamos a borrar esto. Este lado y este lado son iguales, ¿sí? Ya está, muy bien hasta ahí. Ahora fíjate, este segmento que está aquí va a ser igual a este segmento porque sería un rectángulo. Esto es A, esto es A. En esta figura aquí es un rectángulo. Estos lados opuestos son iguales, por lo tanto esto será también A. ¿Te das cuenta? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos lo siguiente. Este lado que está aquí, mira, fíjate, esto es 2A. O sea, aquí, DR es 2A. A más A, 2A. DR es 2A. DR es 2A. Pero también es igual a AP. O sea que este AP también es 2A. Por este dato. Esto quiere decir que de aquí hasta aquí es 2A. Vamos a sacarlo afuera de ese triángulo y te vas a dar cuenta, ¿no? A ver. Ahí está. Sacamos afuera de este triángulo. P, acá está P. M, aquí está M, aquí es 90, y este punto es A, ahí está. Este cateto entonces sería A, porque es un triángulo rectángulo, por eso lo llamo cateto. A ver, este segmento AP, ya tú sabes que es igual, por dato, es igual a 2A. Ahí está. Mira, ese triángulo, ya tú puedes notar, este ángulo que me pide, este ángulo X que está aquí, va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual, X va a ser igual a 30 grados. ¿Por qué razón, profesor? Bueno, acá tendríamos que recurrir a nuestra teoría de triángulos notables. Mira, un triángulo rectángulo notable, ¿ya? De 30 grados y 60 grados. Esto vamos a estudiar en trigonometría. ¿Ya? Ese es el tema 2 de trigonometría. Razones trigonométricas que vamos a hacer. Esta semana vamos a hacer ángulos trigonométricos, luego vamos a pasar a razones trigonométricas y así sucesivamente. Ahí vamos a estudiar este tipo de triángulo. ¿Qué se cumple en este triángulo rectángulo? Mira, si la hipotenusa es 2A, el opuesto de 30 siempre va a ser la mitad. Si esto es 2A, esto será A. O sea, si esto es 50, profesor, esto será 25, la mitad. Claro. Si esto es 10, esto será la mitad, 5. Siempre se va a cumplir eso en este triángulo rectángulo de 30 y 60, no te olvides, ¿ya? Y el otro cateto será pues A multiplicado por la raíz 3. Pero no me interesa este cateto, simplemente yo voy a reconocerlo por estos datos nada más. Por esos datos los reconozco. Ya puedo reconocer qué ángulo es X. ¿Ves? Muy bien. Problema resuelto. Hacemos así. Problema número 8. Problema número 8.
8, 9 y 10. Ya voy. Bueno, la 8 dice, si la diferencia de la medida de dos ángulos exteriores de un triángulo es igual al complemento de la medida del ángulo interior ubicado en el tercer vértice, hallar la medida de un ángulo interno del triángulo. Bueno, puedes hacer esto rápidamente. ¿Sí? A ver. Vamos aquí. Dice lo siguiente. Dos ángulos exteriores. Este es un ángulo exterior, vamos a colocar alfa. Y aquí coloquemos, a ver, un beta. La diferencia de la medida de dos ángulos exteriores, a ver, vamos a colocar alfa menos beta. Ya, alfa menos beta. Ya, siempre y cuando alfa sea mayor que beta, ¿ya? No te olvides, voy a poner esta condición. La diferencia entre la medida de dos ángulos exteriores de un triángulo es igual a esto. Al complemento, ¿ya? Es igual al complemento de la medida del ángulo interior ubicado en el tercer vértice. O sea, aquí. El complemento a esto vamos a llamar de teta. ¿Ya? Complemento de teta. Muy bien. Es igual al complemento de la medida del ángulo interior ubicado en el tercer cuadrante. Ángulo interior ubicado en el tercer vértice. Muy bien. Punto seguido. Hallar la medida del ángulo interno del triángulo. Hallar la medida del ángulo interno del triángulo. ¿Ya? La medida del ángulo interno del triángulo. Muy bien. Fíjate, ahí tenemos esto que está aquí. ¿Qué podemos hacer? A ver, nosotros sabemos aquí la propiedad 2, ¿qué es la propiedad 2 del triángulo? ¿Te acuerdas? ¿Qué hice en la propiedad 2? Vamos a hacerte recordar. Si yo tengo aquí, a ver, te puse así, ¿no? Te puse así. Te puse ángulo exterior alfa, ángulo exterior beta. Y te puse un ángulo interior X. Y te dije en la segunda propiedad que se cumple, que este X más 180, ¿ya? Es igual a alfa más beta. Si no te acuerdas de esa propiedad, no importa, simplemente prolonga eso que está aquí, sería entonces el otro ángulo externo, 180 menos θ. Suma los tres, igualas a cuánto? A 370. Reduces y de ahí te va a salir. Si no te acuerdas la propiedad. Si te acuerdas la propiedad, es este, ya tú sabes. Muy bien. Entonces, aplicando la propiedad, vamos a sumar estos dos ángulos externos, que sería entonces alfa más beta. Alfa más beta será igual a quién? A X más 180. En este caso sería θ más 180. Θ más 180. Muy bien, ¿qué más? Fíjate, tengo ese dato, ¿sí o no? Esto es un dato que me dan. Este dato coloco aquí, alfa menos beta. Igual, el complemento de θ. Ya tú sabes que el complemento es 90 grados menos θ. Es el complemento de θ. 90 menos θ. Eso reemplazo aquí. Sería entonces 90 menos θ. Muy bien. Ahí lo que puedes hacer entonces es, puedes sumar miembro a miembro, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta que se está eliminando lo siguiente. Sumamos, acá sería entonces beta menos beta, se cancela. Alfa más alfa, 2 alfa. Igual, θ menos θ, se cancela. Bueno, ¿no? Y 180 más 90 sería 270 grados. Y alfa sería igual a cuánto, pasa dividiendo, sería 135 grados. Ya conoces alfa, que es 135. O sea, este ángulo alfa vale 135.
Y este ángulo interior de alfa ya podrías hallar. Si este ángulo es 135, el ángulo exterior, y el interior será 45. Porque ambos, ¿cuánto van a sumar? 105. Entonces, a mí lo que me están pidiendo ahí es hallar un ángulo interior, nada más. Y ya te da el ángulo interior. ¿Eh? Eso es lo que me piden. Eso sería la respuesta. A ver, hallar la medida de un ángulo interno del triángulo. De un ángulo interno. No te dice hallar esta. Ya, porque acá no hay así por no. Un ángulo interno. Nada más. Ya conozco alfa y hay este ángulo interno, 45. Entonces digo acá, respuesta será 45 grados. Muy bien. Ya, no te olvides. Y esto que está aquí es por propiedad, ¿no? Ya hemos estudiado las propiedades. Para eso les pongo las propiedades, para eso les hago recordar la teoría básica, porque estamos empezando con triángulos, lo básico de geometría, y vamos a ir avanzando, y para eso ya tienen que saber qué es triángulo isósceles, qué es triángulo equilátero, qué es triángulo escaleno, qué es perímetro, ¿no? ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? ¿Cuánto suman los ángulos externos? Y sus propiedades de los triángulos, las propiedades básicas de los triángulos, que tienen que recordar, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y así vamos a ir avanzando ya con otros temas. Y cada vez que avancemos, vas a tener nuevas propiedades, vas a tener nuevos problemas, ¿no? De diferente grado de dificultad, uno más simple, uno más complejo, depende. Y, como les digo, en el examen de admisión no tenía nada complicado, ¿sí? O sea, es cuestión de solamente tener conocimiento de todos los temas que vienen en el examen de admisión. Tener un conocimiento completo, por ejemplo, de álgebra, de geometría, de trigonometría, ¿no? Para que tú puedas diferenciar rápidamente qué aplicar. Ya está. A ver, hacemos por aquí. Problema número 9. A ver. Problema número 9. A ver, calcular X de este ángulo θ, 40 grados, θ, alfa, que sería alfa X delta.
Muy bien, eso es todo lo que me dan de dato. 40, teta y ya está. Calcular X. ¿Cómo vayamos a ver con todos los datos que están ahí? Alfa, beta, beta. A ver. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Ah? Tiene el problemita, ¿no? ¿Cómo hallamos X? Muy bien. A ver, intentando. Ya. Ya mira, entonces como ya pensaste, ya tú sabes qué vas a hacer. Mira, tienes que darte cuenta en la figura. Hay una propiedad que yo te expliqué hace un rato, por eso es bueno recordar. Entonces, vas a hacer esto. ¿Te acuerdas de una propiedad que te expliqué, no? Solamente que te puse en otra posición. Tú tienes que colocar en la posición que crees conveniente. Míralo así. Yo te puse, creo que más o menos así, ¿no? Así te puse, ¿no? Ahí tienes una propiedad. Donde te dije, si esto es alfa y esto es beta, ¿no? ¿Te acuerdas de esa propiedad? Y te puse acá así. Esto es X y esto es Y. Se cumplía que alfa más beta, te dije, ¿no? Alfa más beta es igual a X más Y. Propiedad, ¿no? Esta propiedad vas a aplicar, ¿eh? Esa propiedad vas a aplicar. ¿Cómo así? Simplemente que esto lo tienes inclinado, ¿eh? ¿Te das cuenta? Eso quiere decir entonces que este ángulo que está aquí, más este ángulo que está aquí, debe ser igual a aquí, mira. Este más este es igual a X más Y. O sea, debe ser igual a este ángulo más este ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, hacemos lo siguiente. A ver. Tengo teta, ya sería teta más todo este ángulo, pero profe, hasta aquí tengo 40, muy bien, aquí tienes 40. ¿Y este angulito cuánto será? Mira, si acá tienes teta más alfa, esto será 180 menos esto de acá. Todos los tres ángulos suman 180. Pero este angulito que está aquí solo será 180 y le quitamos estos dos. Sería 180 menos teta más alfa. Entonces vas a sumar más 180 menos teta más alfa. Ahí está. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué más? A ver. Borramos la propiedad. Entonces acá. Igual. Sería entonces acá. Ese ángulo no conoces. Pero acá hay un triángulo. Tienes que aprovechar este triángulo. Este beta más este alfa. En este triángulo, la suma de dos ángulos internos me da este ángulo exterior. Porque esto sería un ángulo exterior de ese triángulo. Entonces, alfa más beta, esto sería alfa más beta. La suma de estos dos me da este ángulo externo de ese triángulo. De este. Muy bien. ¿Qué más? Pero a mí me dicen que esta suma de este ángulo más este ángulo es igual a este ángulo más este ángulo. Muy bien, ahora ya conozco este ángulo. Este también sería entonces beta, este más alfa más beta. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más hacemos? Bueno, aquí lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Teta más 180 más 40 sería 220. 220 grados. Menos, eliminar el paréntesis, ya sabes, sería menos teta y menos alfa. Cambiamos de signo. Esto será igual a beta
más alfa. Bueno, ahí podemos colocar de frente 2 beta, ¿no? Beta más beta, 2 beta. ¿eh? De frente, 2 beta más alfa. Muy bien. ¿Qué más hacemos ahí? A ver, este teta, con este menos teta, se anulan, se resta. Este menos alfa pasaría sumando, sería alfa más alfa, 2 alfa. Entonces tendrías 220 grados igual a 2 beta más 2 alfa. Donde mitad, mitad y mitad. Y acá 110 y acá sería beta más alfa. Pero fíjate, a mí me preguntan X, no me preguntan beta más alfa, pero ya es fácil, mira. Todo este ángulo sería ¿cuánto? 180, ¿sí? Todo esto suma 180. Si alfa más beta es 110, entonces lo que le falta para hacer 180 sería 70, ¿no? Y sería 70. 70 más 110 es 180. Por lo tanto, aquí dice lo siguiente, ¿eh? X será igual a 70 grados. Y eso es todo. Muy bien. Ya tú sabes que este ángulo ya no es 180. Ya no vas a hacer esa operación porque ya lo puedes hacer en la mente, ¿no? Si quieres, es trabajarlo, ¿no? Así. X, ¿no? Más alfa más beta igual a 180. Alfa más beta es 110, reemplazas aquí X más 110 y esto es igual a 180, donde X es igual a 70. Pasa restando, sería entonces 70. Sería la respuesta. Muy bien, yo siempre trato de hacer una figura para obviar muchos pasos y pueda salir de inmediato el problema, ¿no? Para no darle mucha vuelta al problema. Mucho procedimiento, ¿no? ¿Ya? Pero algunos que de repente todavía están recordando, de repente dejó de estudiar un tiempo, entonces ya pueden darse cuenta que también sale haciendo una ecuación básica y de ahí ya pues lo resuelves y sale con. Muy bien, entonces para terminar la clase, el último problema, ¿eh? Sería el problema 10. Problema 10. A ver, ese problema 10. Ya ver.
Ya, eso es todo lo que te dan ahí. Ya, ahí están todos los datos que dicen calcular X. Ya, vamos a resolver, ¿eh? A ver, ¿qué podemos hacer ahí? Eso es todo lo que me dan, ¿no? Calcular X a 60 grados, 60. Este ángulo, teta, teta, beta, beta, alfa, alfa, 100 grados. Ya, a ver, vamos a recurrir también a la propiedad que les expliqué hace un rato. Mira, ¿te acuerdas que te dije lo siguiente? La propiedad de las bisectrices interiores de un triángulo, ¿no? Bisectriz interior. ¿Te acuerdas, no? Esta X. Si esto es teta, X era igual a 90 más teta medio, ¿no? Esa propiedad. Cuando nosotros trazamos una bisectriz interior, acá otra bisectriz interior del triángulo, se corta en este punto llamado incentro. Ya le dije que esto corresponde a las propiedades de líneas notables que vamos a ver en la siguiente clase, pero ya les adelanté. Dije que es la propiedad. Entonces aquí, mira, se parece, ¿no? Aquí te das cuenta que tienes esta parte. Pero dirás, profesor, pero este teta, ¿dónde está? ¿Dónde está el triángulo? Es el triángulo grandazo. No hay. ¿Qué podemos hacer? Podemos de repente no aplicar esta propiedad en sí. Podemos aplicar tal vez otra propiedad, porque no hay un triángulo ahí. Entonces, a ver. Pero antes de aplicar esa propiedad, vamos a aplicar esa primera que les acabo de mencionar para esto. ¿Qué hago? A ver, aquí sí puedo aplicar, porque fíjate, acá tengo bisectriz interior, aquí también tengo bisectriz interior, y aquí tengo 60 grados. Pero este angulito faltaría, donde se cortan las dos bisectrices. Entonces prolongo este bisectriz. Esta bisectriz prolongo. ¿Ya ves? Ya prolongué. Esta bisectriz ya prolongué, y entonces aquí se corta en este punto llamado incentro. Ahora sí, bisectriz interior, si esto es 60 grados, ya puedo ya aquí sí puedo aplicar la propiedad que les acabo de mencionar. Pero aquí no puedo aplicar eso porque no hay un triángulo. O sea, parecido aquí de arriba. Muy bien. ¿Cómo se halla entonces X? ¿Cómo llamamos? Tú dices que esto es X es igual a 90 grados más ¿quién? Es 90 grados más la mitad de este ángulo, que sería 60 entre 2. Muy bien. Y 60 entre 2 es 30. Entonces sería 90 más 30. Y esto es igual a ¿cuánto? A 120 grados. ¿Está bien? Hasta ahí se me entiende, ¿no? Ya está. Entonces ya sabes, este angulito X vale 120 grados. Ahora me dirá, bueno, este angulito que está aquí, ¿cuánto sería? La suma de todo este sería un ángulo llano. Este ángulo sería entonces 60. Porque la suma de ambos tiene que ser 180. Ya hemos aplicado varias veces, ¿no? 120 más 60 y 180 porque es un ángulo llano. Entonces ya puedo hallar este ángulo. Pero fíjate, ahora me voy aquí, a este cuadrilátero. Aquí hay un cuadrilátero, vamos a llamarle a ver P, Q, R y S. Este cuadrilátero me hace recordar alguna propiedad en el cuadrilátero, por supuesto. Si yo tengo así un cuadrilátero, a ver, si yo quisiera hallar, a ver, este ángulo, que se forma por las dos bisectrices, ¿ya? Bisectriz aquí
Y se utiliza aquí, entonces, este angulito X, si este ángulo es alfa y esto es beta, entonces X será igual a alfa más beta entre 2. Eso es la propiedad. Eso es lo que voy a buscar acá, mira, en este cuadrilátero. Tengo esta parte que se parece a este. O sea, conozco X, que sería 100. Pero esto debe ser igual a alfa más beta. Pero alfa, ¿quién sería? 60 grados. 60 grados. ¿Ya? Esto sería entonces en el cuadrilátero, ¿ya? Estamos trabajando en el cuadrilátero P, Q, R, S. Aquí, ¿ya? Ya está. Muy bien. 60 más este ángulo. Pero ¿cuánto sería este ángulo? Mira, todo es un ángulo llano. Acá justamente está la incógnita, que sería 180 menos X. ¿eh? 180 menos X. ¿Ya? Si yo sumo todo, sería 180. Pero este angulito es 180 menos X. Entonces, 100, por la propiedad, 100 será igual a alfa más beta. O sea, 60 más este ángulo. 60 más 180 menos X. Esto dividido entre ¿cuánto? Entre 2. 2 pasa multiplicando, sería 200. Y esto será igual a 60 más 180, ¿cuánto sería? 240, ¿no? Ahí está. Menos X. Muy bien, de aquí es fácil para ti. X será simplemente igual a 40 grados. Despejas una ecuación básica y esa es la respuesta. Y terminamos con ese problemita. Muy bien. Hasta aquí entonces la clase de hoy día. Ya. Mañana tenemos ya otra vez otro curso. A practicar, ya les he dejado la práctica, no se olviden de practicar, ¿ya? Ahí tienen ejercicios. Ya está. Bien. Muy bien, Giselle, así que a practicar, ahí nos vamos a quedar por hoy día, ¿ya? Nos vemos. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Chao.